Buenos días. En esta mañana vamos a iniciar nuevamente el estudio de hoy y vamos a basarlo en el capítulo 5 del libro de Daniel. Recuerden que hemos estado estudiando el libro de Daniel, excepto la semana pasada que hicimos un cambio, dimos un mensaje diferente, pero volvemos nuevamente a la profecía. La profecía de Daniel, que recuerden que en la Biblia tenemos como libros proféticos a Daniel y Apocalipsis, los cuales nos indican lo que va a suceder en el tiempo futuro y lo que está sucediendo. O sea, lo tenemos ahí marcado. Gracias a Dios que nos dejó el informe a través de estos personajes. Daniel, un libro que nos marca una historia en la cual nosotros podemos entender. Quiero decirles en esta mañana que después de la muerte de Nabucodonosor, que lo hemos estado estudiando desde el capítulo 1, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y en el capítulo 4 donde por fin aceptó, reconoció que Dios tiene el control del universo entero y que Él gobierna también en el universo. Y pues ahí entendimos, ahí nos dimos cuenta de que Dios está llamando a cada uno de sus hijos. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. El tiempo del fin viene. Así que en esta mañana yo quiero invitarles a que hagamos preparativos serios, porque el tiempo se está acabando. Ya nos queda poco tiempo según la profecía lo indica. En esta mañana yo quiero contarles qué pasó después de que Nabucodonosor murió. Nabucodonosor murió. ¿Quién sucedió el reino? ¿Quién tomó el poder? ¿Quién gobernó? Según Daniel 4, tenemos una historia acerca de uno llamado Belsasar. Pero quiero contarte qué sucedió antes de Belsasar, porque después de Nabucodonosor vinieron muchos personajes que subieron al trono. Tuvieron muchos que no hicieron gran cosa. ¿Por qué razón? Déjame contarte que la historia comenta que después de la muerte de Nabucodonosor, dejó a uno llamado Evil-Merodach. Evil-Merodach fue el que tomó el reino después de Nabucodonosor. Así que este hombre gobernó simplemente poco en el reino de Babilonia. Recordemos que Babilonia era la potencia mundial. Babilonia era la gloria, era el poder. Nabucodonosor la había llevado a una cima grande que todo el mundo veía a Babilonia, porque era la envidia, era la potencia mundial. Ahora, déjame decirte, este hombre, Evil-Merodach, como rey de Babilonia, no hizo mucho. Gobernó solo por 2 años y fue asesinado por su cuñado. Ahora, déjame decirte esta cuestión para que entendamos más. Te lo voy a platicar, te lo voy a narrar de la siguiente manera. Cuando alguien en una familia trabaja mucho y deja muchas cosas, hace muchas cosas, hay siempre una envidia. Alguien quiere entrar ahí, alguien quiere tener todo. Entonces esto es lo que sucedió también en la vida espiritual. Sucede lo mismo. Nabucodonosor llevó a Babilonia en una gran cantidad de cosas. Los muros eran fuertes, la ciudad estaba tan segura que por eso él se enorgulleció diciendo, ¿no es esta la gran Babilonia? ¿Recuerdas que lo vimos en el capítulo 4? ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la gloria de mi poder? ¿Con la gloria de mi majestad?
Pero entonces vimos allí de que ahí fue en ese orgullo que Dios lo llevó hacia el suelo. Y fue donde él reconoció a Dios. Por eso después él hizo un edicto, que quizá en el futuro platicamos sobre ese edicto que Nabucodonosor hizo. Pero ahí en el capítulo 4 él murió. Así que después de eso vino este Merodach por 2 años y la envidia de Babilonia quedó dentro de la familia. El cuñado dice, ¿cómo que este va a gobernar? Entonces, como era poderoso, el cuñado de Evil Merodach lo mató. Asesinó a Merodach y después de algunos años él gobernó allí entonces en Babilonia. Pero este hombre, cuñado de Evil Merodach, no pudo llevar a la cima nuevamente a Babilonia. Así que gobernó, pero se enfermó y falleció. Pero antes de él morir, dejó, dice la historia de Daniel, que dejó a un niño rey para que gobernara a Babilonia. La historia cuenta que unos conspiradores mataron al niño rey porque dijeron, ¿cómo que este va a gobernar Babilonia? Así que estos conspiradores vinieron y mataron, asesinaron al niño rey. Vino entonces y nombraron a uno de los suyos. Pon mucha atención porque esto es historia, pero vamos a llegar quiero llevarlos, contarles todo esto para llevarlos a realmente a donde queremos llegar, al capítulo 5 de Daniel. Después de Nabucodonosor, todo lo que pasó en estos años, 23 años estuvieron pasando y en esos 23 años empezaron a gobernar estos reyes. El niño rey fue asesinado por estos conspiradores, nombraron entonces a uno de los suyos llamado Nabonido. Así que Nabonido entonces como rey trasladó su sede del tema a Babilonia el año 23. Así que entonces este Nabonido entra a Babilonia como rey, pero él es un personaje que empieza a adorar a otros dioses. Así que en la ciudad de Tema, dice la historia, se fue este hombre a gobernar, y a luchar por allá con otras entidades, pero Nabonido entonces comenzó a gobernar Babilonia, pero no le dio mucha importancia, no le dio mucho interés. Recordemos que Babilonia era una ciudad segura, nadie podía entrar allí. Era una ciudad tan segura que decían una ciudad invencible. Recuerden que también el Titanic dijeron que ni Dios lo podía hundir. Pero recuerden que aquí tenemos la profecía indicándonos. Así que la profecía indica que Babilonia iba a ser destruida y jamás se iba a reconstruir. Así que quiero mostrarte a Babilonia en su poder, la Babilonia literal con la Babilonia simbólica. ¿Cuál es la Babilonia literal? La que hemos estado estudiando desde el capítulo 1 de Daniel, el capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, y ahí tenemos a Babilonia nuevamente en el capítulo 5, es derrotada. ¿Por qué razón? Te voy a explicar cómo es derrotada. Hay mucho que hablar y yo no voy a llevar mucho tiempo. Para poder explicar todo esto necesitaríamos siquiera a lo mejor hasta 3 horas o más, porque hay mucho que comentar. Ya te empecé a mencionar sobre los reyes que llegaron de Nabonido. Nabonido, entonces, ¿qué sucedió con Nabonido? Nabonido deja entonces a cargo de el reinado a Belsasar. Ahí está Baltasar gobernando porque él se dedica a las afueras. Él no se mantiene en Babilonia. Así que entonces dejó a su hijo Belsasar ahí en Babilonia. Y él se fue tras adorar a otros dioses. No se enfocó con el rey de Babilonia, que recuerden que era Marduk, el dios importante, el dios de allí de Babilonia, con los demás dioses, una ciudad idólatra, pero seguían eso.
Así que ninguno de estos reyes entendió que Dios gobierna el universo y que Dios le da el reino a quien Él quiere. Así que después de Nabucodonosor, que él firmó un edicto diciendo, todo aquel que no adore al Dios de Daniel será hecho pedazos, su casa será desierta. O sea, él hizo ese decreto porque él reconoció que el Dios de Daniel era realmente el que gobierna, el que tiene el poder y el que se lo da a quien él quiere. Y humilla al más grande y le da el reino a quien él quiere. Así que después de esos vinieron todos estos reyes ahí en sucesión. Evil-Merodach, el cuñado de Evil-Merodach, vino entonces Nabonido. Nabonido tampoco se hace cargo de Babilonia, trabajó un poco. Vino entonces Belsasar, en el cual estamos en el capítulo 3, en el capítulo 5, que ahí entonces vamos a entrar al estudio. Capítulo 5 de Daniel, ¿qué es lo que marca la Biblia? La Biblia dice que Belsasar hizo un banquete. Ahora te explico, después de que Nabonido tomó el reino, dice la historia que por 10 años Nabonido no celebra fiesta, no hace ningún banquete, no hace nada. Así que hace algo entonces en la fiesta de Año Nuevo y entonces celebra un banquete allí. Por eso entonces Belsasar hace este gran banquete donde él bebe vino en presencia de todos los magistrados, de todos los grandes, sus mujeres, sus concubinas y todo. Hace una fiesta en grande porque Babilonia se había quedado ahí desde que Nabucodonosor murió, no había fiesta. Así que este hombre que aún no estaba en Babilonia, no se mantenía allí porque dejó a su hijo Belsasar, estuvo allí reinando Belsasar en vez de Nabonido, pero él era el cabecilla. Así que él empezó a tener guerras por otros lados, a tener batallas para Babilonia, porque él era como el rey de Babilonia, pero estaba a cargo Belsasar. Así que Belsasar estaba allí en Babilonia como representando a Nabonido. Pero entonces, ¿qué sucede? Que Belsasar se olvida de todas las cosas y hace un gran banquete. Así que ese gran banquete en grande, porque había tenido mucho tiempo que Babilonia no había hecho banquetes, no había hecho fiestas. Así que este hombre empieza a tener este evento en grande. Pero la historia dice, la Biblia cuenta, que lo puedes leer, yo no voy a mencionarte texto por texto, porque como te digo, nos llevaría mucho tiempo. Así que voy a mencionarte más o menos lo que Dios está haciendo a través de su pueblo. Y quiero decirte en esta mañana, Dios está llamando a cada uno de sus hijos. ¿Por qué? Porque te decía al principio, el tiempo se está acabando. El tiempo está cerca. Y tenemos que nosotros reconocer quién es realmente el que gobierna. Lo hemos estado viendo en sábado tras sábado. Y quiero invitarte a que reflexionemos para que podamos entender realmente que Dios nos está dando una oportunidad. Lo mismo que le dio la oportunidad a estos personajes, a estos reyes, pero no quisieron hacer caso. No entendieron, no se dieron cuenta. Así que ninguno de estos gobernantes, de estos reyes, quisieron reconocer el poder de Dios. Nabucodonosor al último lo reconoció. Se dio cuenta de que Dios gobierna. Así que, pero después de ahí, todos estos que sucedieron a Babilonia no hicieron caso a las advertencias que ya Dios les había dicho a través de los profetas. Jeremías nos cuenta que la profecía indica que Babilonia iba a quedar desierta. Babilonia no sería más edificada. Así que Nabucodonosor la llevó a ser potencia mundial, pero todos los demás
No hicieron caso porque creyeron que tenía todo. Había alimento. Hemos estado diciendo que había tanta cosa allí para tiempo, porque había mucha cosa que Nabucodonosor había dejado, pero estos reyes lo habían echado por el piso. Así que Babilonia quedaría desierta. Ya estaba profetizado en la palabra de Dios. Jeremías capítulo 51, versículo 13, nos dice la profecía sobre Babilonia literal, que Babilonia está sentada sobre muchas aguas. Y lo tenemos en la Babilonia simbólica. La simbólica de hoy en día, Babilonia, Apocalipsis dice, se sienta sobre muchas aguas. Yo voy a mencionar los textos, si quieres apuntarlos, para que tú puedas más tarde o después hacer comparación sobre la Babilonia literal y la Babilonia simbólica. Así que la Babilonia simbólica está sentada sobre muchas aguas, dijo Jeremías. Jeremías está dando la profecía, está profetizando de que Babilonia quedará desierta y jamás será restituida nuevamente. Y Jeremías 51:7 dice, está Babilonia como copa de oro. Así que tiene una copa de oro. Isaías 47:7 y 8, no seré viuda, decía Babilonia. ¿Por qué? Porque tenía gran cantidad de cosas. Así que estaba en una cuestión grande. Era la potencia mundial. Jeremías 51:45 dice, salid de ella, pueblo mío. Así que, y Apocalipsis también nos menciona 18:4. Recuerda, esta es la Babilonia literal, la que hemos estado estudiando, la Babilonia que estamos estudiando aquí en Daniel. Dice Jeremías, salid de ella, pueblo mío. ¿Y qué nos dice Apocalipsis con la Babilonia simbólica de hoy en día? Babilonia, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis de sus plagas. O sea, eso me está queriendo decir, pero eso lo vamos a estudiar en alguna otra ocasión. Así que Jeremías 51:64, se hundirá Babilonia y no será más construida. Así que Babilonia quedará deshecha. Después de ser la potencia mundial, se quedará en ceniza, se quedará allí, no habrá más nada. Así que esos versículos de Isaías, Jeremías 51:48 dice que no caerá, Babilonia caerá. Y Apocalipsis nos dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad. Porque era la gran ciudad, porque era una potencia. Así que en Apocalipsis se nos dice que está sentada también sobre muchas aguas. Apocalipsis 17:4, llevará en su mano una copa de oro, lo mismo que Isaías profetizó. Así que Apocalipsis 18:7, está sentada como una reina. Jeremías dice, yo no seré viuda. ¿Por qué? Porque la reina pues, tiene de todo. No seré viuda, dijo Jeremías, pero Apocalipsis dice que no será como una reina. Apocalipsis 18:4, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participante de sus plagas. Apocalipsis 18:20, cuando caiga Babilonia, alégrense cielos y tierras. Así que Babilonia caerá, Babilonia va a caer, Babilonia será destruida. Así que Apocalipsis 18:21, será arrojada y no aparecerá más. Así que Babilonia quedará desierta. Y vamos a irlo viendo a través del estudio de Daniel, aquí que estamos en el capítulo 5, donde decíamos que Belsasar entonces hace un gran banquete. ¿Qué es lo que pasa aquí con Belsasar? Belsasar está como rey que Nabonido lo dejó a cargo en el trono.
pero él no está haciendo las cosas que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque Babilonia tiene todo. Una ciudad segura, una ciudad invencible, una ciudad que nadie puede entrar allí. Las puertas eran altas, los cerrojos fuertes, así que Nabonido anda por allá luchando. Pero aquí vemos cómo entonces Ciro el Grande, dice Daniel, Ciro el Grande empieza a conquistar y se da cuenta de que Nabonido no está en Babilonia. Nabonido anda en las afueras, así que el río Éufrates, dice la historia, cruzaba a mitad de Babilonia, así que allí es donde lo desviaron para poder entrar por allí y entraron entonces a la ciudad, y es donde allí entonces sucedió que tomaron la ciudad. Ciro el Medo persa, quedó entonces como rey de Babilonia. Así que Nabonido, luchando por allá, creía que estaba seguro su reinado, pero Belsasar, con este gran banquete, se olvidó. Y entonces los medos y los persas vinieron a Babilonia. Así que quiero que te mantengas allí para que podamos entender sobre este banquete, qué es lo que sucedió en este banquete. En este banquete Belsasar hace una gran fiesta y bebe vino, y dice la historia que trajo los vasos que Nabucodonosor trajo de Jerusalén, sagrados del templo que estaban allí en Babilonia. Este rey Belsasar, ya con el vino, dice que corrió por el piso porque era en grande la fiesta, pero este hizo un gran banquete, y ahí es donde tenemos la escritura en la pared. Pero quiero decirte que mantengas la información sobre este mensaje que quiero darte a conocer, capítulo 5 de Daniel. La próxima semana estaremos dando qué es lo que pasó con Belsasar al ver la escritura en la pared. ¿Qué hace Daniel? Porque Daniel todavía está allí. Daniel ya tiene más o menos 80 años para este tiempo que este rey está gobernando Babilonia. Con 80 años está todavía allí. Dios lo tiene todavía en Babilonia. Y este rey entonces, con este gran banquete, ve la escritura en la pared. ¿Qué significan esas letras en la escritura? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Cuál es el mensaje que Dios tiene para este rey? Porque déjame decirte, como te dije al principio, Dios está llamando a cada uno de nosotros. Me está llamando a mí, me está llamando a ti. 12 de octubre del 539 antes de Cristo fue esta fecha del rey Belsasar. El rey Belsasar, el 12 de octubre. Yo no sé qué estabas haciendo el 12 de octubre si estás vivo. Pero déjame decirte que en esta fecha sucedió algo muy importante. Y vamos a comentar esta información, este mensaje. Vamos a continuarlo la próxima semana, porque estaríamos llevando mucho tiempo para este mensaje, porque quiero que entiendas qué es lo que Dios quiere contigo y conmigo, porque Él nos está llamando hoy, nos está haciendo una invitación. A este rey le hizo la advertencia, hizo esta advertencia al rey para que reconociera, pero estaba viendo ya la escritura en la pared. Así que vamos a cerrar aquí. Quiero terminar diciéndote, preparémonos, porque el tiempo se está terminando. Preparémonos porque Cristo viene pronto. Y Él nos está advirtiendo a través de tantas cosas que están sucediendo. Nos está haciendo esa advertencia. Yo no sé qué vas a hacer con ese llamado. No sé qué vas a hacer con esa invitación que Dios tiene para cada uno de nosotros. En esta mañana Dios nos está invitando a que podamos ir a Él y que podamos reconocer que solamente Él tiene el poder, que Él gobierna el universo entero, que Él sabe en el momento que
vamos a terminar. Yo no sé hasta cuándo vamos a estar vivos, pero déjame decirte que mientras estemos vivos podamos entonces entender que el único Dios que gobierna el universo es el que dirige mi vida. Por eso en esta mañana quiero invitarte a que te entregues a Él y te olvides de todas las cosas. Pidámosle a Dios que nos ayude a poder nosotros dejar eso que nos impide y entregarnos a Jesús y aceptar a Jesús. Así que si estás viendo este video, quiero que me acompañes para que tengamos una palabra de oración y que la próxima semana puedas conectarte también en la misma hora que vamos a tener este mensaje, a cerrar este mensaje para la próxima semana. ¿Qué pasó con Belsasar? ¿Qué sucedió con Daniel? ¿Cómo aparece? ¿Qué es lo que le dice a este rey? Todo eso vamos a ver la próxima semana. Así que vamos a orar. Te invito a que inclines tu rostro ahí donde estás y puedas tomar un momento conmigo para decirle a Dios que nos ayude a poder consagrar nuestra vida a Él, a poder olvidarnos de todo y a poder reconocer que Él tiene el poder del universo entero. Oremos en esta mañana. Bendito Dios y Padre que moras en el cielo. En esta mañana, Señor, nos hemos reunido aquí para poder entender tu palabra. Hay muchas cosas, Señor, que podemos ver allí en Daniel. Hemos estudiado desde el capítulo 1 y estamos en el capítulo 5. Y queremos, Señor, rogarte que tu Santo Espíritu nos siga dando el entendimiento para poder entender, Señor, qué es lo que quieres de nosotros. En esa fecha, Señor, del capítulo 5, 12 de octubre del 539, antes que estabas en esta tierra, Señor, fue una advertencia para el rey Belsasar. Padre Santo, sabemos que hay una advertencia para el mundo entero, hay una advertencia para mí. Ayúdame para que pueda verla y pueda entender, Señor, de que tú vienes pronto. Danos tu bendición, oh Padre Santo. Bendice a la persona que está mirando en este momento también este programa, este video. Puedas bendecirle, Señor, puedas guardar su vida y que su corazón, Señor, pueda rebosar de alegría al saber que eres tú el que pronto viene en las nubes de los cielos. Y ayúdanos, Señor, para que nos preparemos, para que todas aquellas cosas que nos impiden acercarnos a ti, todas aquellas cosas, Señor, que tal vez no las queremos dejar, ayúdanos para que podamos tener la fuerza y la voluntad de poder dejar todas esas cosas y poder consagrarnos a ti. Danos tu bendición, oh Dios. Líbranos de todo mal. Bendice a cada uno de los que estamos aquí presentes, nuestras familias, Señor. También donde quiera se encuentren, bendícelas y ayúdanos para que podamos continuar adelante creyendo en ti. Quédate con nosotros el resto de tu santo sábado. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga y nos vemos el próximo sábado en la misma hora. Recuerda, estaremos hablando el mismo mensaje del capítulo 5 de Daniel. Así que si tienes Biblia, estudia durante la semana el capítulo 5, que la próxima semana estaremos dando a conocer sobre la escritura en la pared del rey Belsasar. Dios te bendiga y Dios te guarde.